Bienvenidos al canal de Artemaster. En este vídeo vamos a ver un montón de información útil sobre los lápices de grafito. Sí, estos, los de toda la vida. Este tutorial o guía sirve tanto para principiantes como para intermedios, y entre los muchos temas que abarcan los lápices de grafito veremos, por ejemplo, qué es lo que son, qué son exactamente las graduaciones que llevan inscritas. También haremos un repaso para ver las diferencias entre lápices de grafito baratos y caros, en qué superficies podríamos utilizarlos, qué tipos de papeles son los más adecuados para poder utilizar los lápices de grafito, cómo hacer un buen difuminado, qué herramientas utilizar, algunas técnicas avanzadas que seguramente te gustarán mucho y bastantes cosas más. Todo lo que vas a ir viendo en este vídeo va a estar debajo en la descripción con sus links, y ahora ya directamente empezamos viendo qué son los lápices de grafito. Los lápices de grafito son esos compañeros de toda la vida que usas para escribir y dibujar. Tienen una mina que deja un trazo que puede ir desde un tono grisáceo hasta un tono negro. Estos están fabricados con una mezcla de grafito y arcilla. El grafito se consigue por la cristalización del carbono con procesos artificiales, y por el otro lado tenemos la arcilla, que este es un tipo de tierra muy fina y suave que se vuelve pegajosa y moldeable cuando se moja. La arcilla está compuesta de minerales pequeños en forma de granos, y para entenderlo un poco de forma simple es como una especie de barro. Luego, una vez esta mezcla tiene forma de mina larga, se hornea para posteriormente recubrirla de madera. Los lápices de grafito comunes están recubiertos por maderas como enebro, pino, abetos y tilo, aunque los lápices que tienen una buena calidad utilizan madera de cedro. ¿Y por qué?, te preguntarás. Porque la madera de cedro es más fácil de afilar, es más resistente y huele mucho mejor que las otras mencionadas. Ya sabemos un poco mejor de qué están hechos, pero ¿qué tipos podemos encontrar? Evidentemente, los lápices que tendrás en tu casa son los más comunes, pero debes saber que la variedad de formatos del grafito en las bellas artes es bastante amplia. Tenemos los lápices de grafito puro, que estos no utilizan una madera que los recubra, sino que son literalmente el grafito entero en forma de lápiz. Este tipo de lápiz tiene la función de hacer sombreados grandes, trazos también bastante anchos, y son útiles para rellenar zonas bastante grandes o hacer trazos bastante característicos. De igual forma, puedes obtener barras de grafito que tienen una función muy similar a este lápiz de grafito puro. Tenemos también el grafito soluble. Este es como una especie de plastilina de grafito, la cual podemos mojar con un pincel. Se puede trabajar con él como si se tratara de unas acuarelas, pero con las propiedades del grafito, es decir, pudiendo borrar una vez seque, o también sirve excelentemente para hacer fondos bien oscuros alrededor de lo que podría ser un retrato. O como por ejemplo aquí lo estamos utilizando para hacer un coloreado plano negro en el pelo. La verdad que es un tipo de grafito que puede ser realmente muy útil en algunas ocasiones, ya que conseguir ese tono oscuro tan intenso de una forma tan uniforme es bastante complicado con lápices de grafito comunes. También existe el grafito en polvo. Este puede ser extremadamente útil para hacer sombreados suaves y progresivos. La aplicación se puede hacer con el mismo dedo, un trozo de papel o incluso un pincel en seco. Puedes controlar uniformemente una zona o hacer degradados bien profesionales. Por último, déjame hacerte saber que también puedes encontrar el grafito en forma de color, como por ejemplo en este portaminas, donde utilizamos las minas de grafito de color para las guías. En este caso, estas son de color rojo y azul, que luego pueden ser borradas fácilmente. Perfecto para sketches o bocetos. Entre las principales propiedades y características de los lápices de grafito podemos destacar que son un material barato y fácil de conseguir. Nos sirven para hacer obras bien detalladas, ya que podemos afilar muy bien la punta. Tenemos también una gran cantidad de marcas disponibles, se pueden borrar con relativa facilidad y podemos encontrar lápices desde bien suaves en su trazo, como también más duros y ásperos. También debemos tener muy en cuenta para nuestras obras que el grafito es reflectante, por lo que depende desde el ángulo que lo mires, este puede dar el efecto de brillos molestos, cosa que comparándolo con su pariente el carboncillo no dejaría este efecto reflectante, ya que es totalmente mate. Los lápices de grafito se clasifican según su dureza, que va desde H para los duros hasta B para los blandos. Y luego también tenemos los HB, que son como las graduaciones intermedias. Los lápices duros, que van normalmente desde H hasta 9H, dejan líneas más claras y delgadas, ya que su mina es más dura y deposita menos grafito en el papel. Son ideales para dibujo técnico, planos y detalles mucho más finos y con tonos más claros, así como para bocetos preliminares y una escritura bastante más precisa.
precisa. Por otro lado, los lápices blandos, que van normalmente desde B hasta 9B, dejan líneas más oscuras y gruesas, ya que su mina es más suave y deposita más grafito. Son perfectos para sombreados, degradados suaves y dibujos artísticos, permitiendo variaciones en el tono y la textura con facilidad, aunque se desgastan más rápido. Los lápices intermedios como HB y F tienen un trazo moderado, siendo versátiles tanto para escritura diaria como el uso en colegios y de forma cotidiana. Por ejemplo, un arquitecto podría usar un 4H para planos precisos y un HB para anotaciones, mientras que un artista usaría un 2B para bocetos iniciales y un 8B para sombras profundas y detalles oscuros. También hay que tener en cuenta que los lápices blandos, como su propio nombre indica, se borran un poco más fácil que los duros siempre que no usemos graduaciones muy oscuras de la escala de B. Los lápices de grafito caros, como los Caran d'Ache, utilizan materiales de alta calidad tanto en la mina como en la madera, lo que les permite ofrecer trazos mucho más suaves y uniformes. Por supuesto, también una mayor durabilidad y una mejor experiencia de uso en los difuminados. Los baratos, en cambio, suelen tener una mezcla de grafito y arcilla de menor calidad, lo que resulta en trazos menos uniformes y una mayor probabilidad de quiebra, como también un trazo más áspero. Es como si se fuera atascando en el papel. La madera en los lápices baratos suele ser de menor calidad, dificultando así el afilado y aumentando la probabilidad de que se astille. Además, los lápices caros ofrecen una amplia gama de durezas para mayor flexibilidad en el dibujo, mientras que los baratos tienen un rango más limitado. En cuanto a si se notarán las diferencias en las terminaciones finales entre el barato y el caro, pues sí, un poquito, pero realmente, si soy sincero en cuanto a resultados finales, creo que los lápices de grafito es el tipo de material que menos diferencias se notan en el aspecto final de un dibujo, ya que en realidad se nota más en la experiencia de trazado y difuminados más suaves, pero el aspecto del resultado final puede llegar a ser muy similar. Lo que sí que es cierto es que los lápices baratos, como tienden a dejar unos trazos menos uniformes, sí que puede hacer que el dibujo quede en algunas zonas como un poco sucio. Por otro lado, los lápices caros proporcionan trazos más suaves y uniformes, permitiendo así el sombreado más consistente y con los detalles más precisos. Además, la mina es más resistente y evita así las interrupciones durante nuestro proceso de dibujado. En resumen, no está nada mal empezar con unos lápices baratos porque realmente vas a poder obtener unos resultados muy buenos igualmente, pero considera cambiar a unos mejores en cuanto puedas, ya que seguro que no te arrepentirás. Los lápices por lo general requieren de superficies ligeramente porosas para poder escribir con ellos bien y con un trazo bien definido, por lo que evidentemente funcionará bien cualquier tipo de papel, la propia madera, un lienzo o pared e incluso forzando un poco también en telas siempre que estén bien tensas. Por otro lado, el grafito se lleva mal en superficies como el plástico, aunque depende de la porosidad de este. Tampoco te funcionará bien en vidrios o cerámica y, en definitiva, cualquier superficie que sea muy lisa o resbaladiza. Bueno, es un poco atrevido decirte que uses uno u otro papel para grafito, aunque podemos hablar de los tipos de papeles existentes y cuáles creo que te irán mejor según el efecto que quieres conseguir en tus obras, para que entonces puedas decidirte por uno. Debemos tener en cuenta que los papeles se dividen en dos características: el gramaje, es decir, el grosor o espesor de la hoja. Cuanto más gramaje, más robusta será la hoja, y en mi opinión personal, el gramaje de la hoja es muy importante, ya que, por ejemplo, aunque presiones muy fuerte con el lápiz sobre la hoja, esta no se va a romper en ningún momento si tiene un buen gramaje. No perforarás el dibujo y eso es una gran garantía. Además, cuando te pongas a borrar la hoja es mucho menos probable que esta se doble sin querer y eches a perder así tu obra, por lo que al menos te recomiendo un gramaje de 180 para arriba. Luego tenemos la textura, que puede ser desde un grano bien fino hasta un grano grueso. De forma muy resumida, si estás buscando hacer, por ejemplo, retratos o dibujos con terminaciones muy suaves, deberás encontrar un papel con la superficie lo más lisa posible, y si por el contrario quieres que tu obra tenga cuerpo y se note bien texturizado, como por ejemplo para dibujar un paisaje de un bosque o también para dibujar una escultura de piedra, es posible que te convenga más utilizar un papel rugoso. Todo dependerá de lo que quieras dibujar y cómo se adapte a ti. Y por último, me gustaría destacarte algo, y es que encontrarás multitud de blogs distintos en el mercado. Existen, por ejemplo, los blogs de dibujo para sketch,
kits que te servirán sobre todo para dibujos rápidos y para practicar. Su gramaje suele ser de 50 a 110, por lo que tienen poca consistencia. Luego tenemos los blocks de dibujo que te servirán genial para empezar a dibujar y tienen normalmente un gramaje de 120 a 200. Una buena opción para empezar sin dudas. Pero luego hay un tipo de blocks de dibujo que, si bien es cierto que son más caros, también reúnen todas las propiedades ideales, al menos para mí. Con este papel puedes conseguir unas terminaciones bien profesionales y este es del tipo Bristol, que puede encontrarse con superficie lisa o extra lisa o superficie vellum, que está un poco texturizada. Estos blocks me gustan porque pueden encontrarse entre 200 a 300 de gramaje y la calidad de la fabricación se nota mucho en el trazado como en las capas que puedes aplicar. Suelen tener pocas hojas y son caros, pero bajo mi opinión personal, si quieres ir al siguiente nivel, deberías probarlo. Bueno, como ya has visto antes, para hacer un degradado de más oscuro a más claro debemos tener en cuenta la graduación de los lápices con los que estamos dibujando. Vamos a ver este ejemplo utilizando un lápiz 6B, un 4B y un 2B. Debemos tratar de unir cada lápiz dejando la última zona sin presionar demasiado. De esta forma podemos empalmar el siguiente lápiz de una manera más camuflada. Tenemos que intentar que las trazadas sean lo más juntas y graduales posibles. Este trazado podrías hacerlo de arriba a abajo, de lado a lado o con movimientos circulares, depende de cómo más te guste a ti. Después de haber unido los lápices 6, 4 y 2B, tenemos el degradado y se ve bastante bien, pero ahora mismo está sin pulir. Para conseguir un resultado más suave y uniforme, deberemos utilizar algún utensilio extra o el mismo dedo. Puedes utilizar pañuelos de papel, algodón, esfuminos o, como digo, directamente el dedo. Aunque siempre que lo hagas con el dedo, lávate antes las manos con jabón para quitarte la grasa de la punta del dedo. Mucha gente opina que no es correcto utilizar el dedo para difuminar, pero para mí es la forma en la que mejor y más suave queda el degradado. Por último, también podrías utilizar un pincel en seco para difuminar. Es cuestión de que experimentes con todos estos métodos y escojas tu preferido. Cuando estés dibujando con lápices de grafito, ya sean retratos, paisajes, realismo o cualquier tipo de estilo, tendrás que utilizar una serie de herramientas que te facilitarán el trabajo. Ahora te voy a mostrar las que para mí son más útiles bajo mi experiencia personal. Bien, comencemos con las gomas de borrar. Una goma súper accesible y buena es la goma Milán de toda la vida. Absorbe bien, es blanda, no deja marcas extrañas en la hoja y es barata, así que si tienes esa, está genial. En cuanto a gomas convencionales, tengo que recomendarte esta de la marca Sakura, que es una goma japonesa y muchos dicen que probablemente es la mejor goma convencional que existe. También es muy blanda y parecida a la Milán, pero tiene aún un poco más de poder de absorción, por lo que si borras una zona bien oscura con la Sakura Foam, conseguirás dejar un blanco más claro una vez borres. Algo que para mí es fundamental cuando hablamos del dibujo de grafito es tener entre tus herramientas una goma moldeable como esta. Y déjame advertirte que he probado muchas marcas de goma moldeable, créeme, no hay ninguna que sea mejor como la de la marca Faber-Castell. Si tienes que gastar dinero en algo, que sea en una goma moldeable de esta marca. Otras marcas son pegajosas e incluso dejan marcas del color de la goma. Estas gomas van genial para absorber pequeñas cantidades de grafito sin hacerlo de una manera súper agresiva, lo que puede ser muy útil para dar luces sutiles o borrar ligeramente un esbozo, aunque también sirve para borrar agresivamente, así que es súper versátil. Cuando la pruebes no podrás dejar de utilizarla. Una herramienta también bastante interesante es la goma eléctrica, que no es más que una especie de lápiz goma motorizado que suele funcionar con pilas. En la punta lleva una pequeña goma extraíble que gracias al motor gira muy rápido, haciendo entonces que la fricción sobre el papel sea muy alta y consiguiendo así un borrado preciso a la par que agresivo, pudiendo conseguir entonces efectos de reflejos o borrar zonas específicas de una forma muy precisa. Luego también te recomendaría muchísimo que te hagas con uno de estos portagomas de la marca Tombow. Este trae una punta de goma extra fina, lo que hace que puedas borrar de una forma súper precisa, como si de la punta de un lápiz se tratase. Así que también es ideal para hacer reflejos y sin duda es uno de mis preferidos. Quiero recomendarte también que compres algunos alargalápices, ya que cuando tus lápices se están gastando, puedes extenderlos de esta manera tan sencilla para aprovecharlos cómodamente hasta el final de su vida útil.
quiero ahora mostrarte algunas técnicas interesantes que puedes hacer para dar más profundidad a tus dibujos en grafito o incluso en tus dibujos con lápices de color. Y es que rascando directamente el grafito con un cúter puedes extraer el polvo del grafito, pudiendo expandirlo con el dedo o utilizar un pincel para hacer sombras suaves. La ventaja de utilizar esta técnica es que conseguimos un difuminado liso con gran facilidad y también podemos usarlo con un pincel para dar acabados súper suaves. Este grafito en polvo también se puede comprar. Y aunque es bastante caro, funciona excelentemente bien. Creo que si de verdad te gusta mucho dibujar con lápices de grafito, es un complemento que te puede ir fenomenal para sacar el máximo potencial a tus obras. De hecho, si también dibujas a color, puedes dar unas sombras muy realistas con grafito en polvo y un pincel, tal como hice en este dibujo de Stitch realista, donde utilizando esta técnica le di bastante profundidad en el final del dibujo. Un consejo interesante que quiero que conozcas es el siguiente. Seguramente has notado que algunas veces cuando estás haciendo un difuminado o haces algunas trazadas, notas como que la línea del trazo se va haciendo cada vez más grande y esto es un poco molesto para seguir haciendo detalles precisos. En las ocasiones en las que estés haciendo pequeños detalles, como por ejemplo pelos o pestañas, ve rotando el lápiz un poco cada vez que hagas un cabello. Esto mantendrá la punta del lápiz bien afilada durante todo el proceso, ya que no dejas en ningún momento que la punta del grafito se aplane, entre comillas. De esta forma notarás siempre una punta bien afilada y puntiaguda para pequeños detalles. Por último, este es un pro tip que seguramente no habías escuchado, y es que a veces con los lápices de grafito, por mucho que usemos lápices 9B, sigue teniendo un tono que no es lo suficientemente intenso. Así que para incrementar aún más ese tono negro, aplica una capa de spray para bellas artes en tu dibujo al 80% finalizado, deja secar durante un día y vuelve a aplicar el 9B en las zonas que quieras dar más oscuridad. De esta manera puedes dar unas capas extra gracias a la laca, ya que para que lo entiendas habrás creado como una especie de película nueva encima que será porosa y podrás añadir perfectamente más grafito encima, aumentando de esta manera el tono de intensidad. Para la conservación de tus obras con lápices de grafito deberás utilizar un spray para bellas artes. Aplícalo a unos 25 centímetros de distancia y deja secarlo bien antes de tocarlo de nuevo. Esto hará que el grafito quede mejor sellado y tu obra aguantará como nueva durante muchos años, pero debo advertirte que no uses productos caseros como por ejemplo la laca para el pelo, ya que es probable que algunas personas te hayan aconsejado usarlo para proteger tus dibujos. Sin embargo, esta es una pésima opción, ya que recién puesto parecerá que protege bien, pero en unos pocos meses la hoja se tornará con un color amarillo que arruinará toda tu obra. Así que si no tienes suficiente dinero para comprar un barniz en spray para bellas artes, es mejor que no le apliques absolutamente nada, ya que será aún así mejor opción que la laca para el pelo. En este punto ya conocemos mejor cómo funcionan los lápices de grafito, así que voy a hacerte una serie de recomendaciones personales de lápices con los que puedes empezar perfectamente y luego escalar a unas marcas más premium. Una marca que puedes conseguir en casi cualquier parte y para empezar te vendrá genial son los Staedtler Noris, que aunque es un poco difícil de encontrar unas graduaciones altas, te irán bien para empezar a tomar contacto en tus primeros dibujos. Luego también son fáciles de conseguir los Staedtler Tradition, que son una escala superior a los anterior mencionados, y en estos ya podrás encontrar unas escalas de graduación un poquito más altas, lo que te irá genial para dar más profundidad a tus dibujos. Tanto estos como los anteriores están bien para empezar, pero es posible que no sean tan suaves en sus trazos y difuminados. De la misma marca, Staedtler, tenemos los Staedtler Mars Lumograph. Aquí ya damos un salto bastante cualitativo, notarás unos lápices de buena calidad con los que podrás conseguir todo tipo de dibujos bien detallados y con una buena experiencia en el trazo y difuminados. De una calidad similar que los Mars Lumograph tenemos los Faber-Castell 9000. Son prácticamente iguales que los anteriores, así que realmente puedes elegir entre una marca u otra dependiendo del precio que tengan en cada momento o por preferencia personal, pero son bastante parecidos en calidad. Y pasamos a las dos marcas estrella, que estos ya los recomendaría para personas que quieran llevar su técnica al siguiente nivel. La primera marca es Caran d'Ache de Grafgood, y estos lápices de grafito son de una calidad superior, de los mejores que puedas encontrar en su categoría. Son bastante caros, pero realmente notarás un cambio bastante significativo desde el primer momento en que los pruebes. De una calidad bastante similar tenemos también los lápices de grafito de Tombow Mono 100. De igual forma que los Caran d'Ache, son otros alta gama que nos ofrecen prestaciones muy similares. Tanto los
Tombow como los Caran d'Ache son de las marcas más top a las que puedas acceder. Repito que son caras, pero si realmente amas dibujar, merecerán la pena. Te dejaré los links en la descripción de todos estos lápices y todas las demás cosas que hemos ido usando. Bueno, pues llegados a este punto del vídeo, solo me queda decirte que esta es una guía de iniciación, así que si te gustaría ver algo más detallado y con bastante más profundidad en el tema, quiero hacerte saber que tengo un curso de pago que la verdad creo que te gustará mucho. Este curso está totalmente especializado en el área de los lápices de grafito y ahí podrás profundizar del todo y te voy a enseñar todas mis técnicas. El curso es tanto para principiantes como para intermedios, empieza bastante sencillito pero va subiendo el nivel, así que te doy mi palabra de que te servirá mucho para mejorar tus habilidades en el lápiz de grafito. Muchos suscriptores ya compraron el curso y dejaron sus reviews positivas, así que espero que te animes también a realizar el curso. Podrás encontrar el link de compra en la descripción y comentario fijado. Ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que esta mini guía de iniciación al mundo de los lápices de grafito de verdad te haya servido. Agradezco muchísimo tu like y comentario, ya que ayuda mucho a posicionar el vídeo en YouTube. Y también te quiero invitar a ver toda mi serie de vídeos gratuitos, igual que este, con un montón de información sobre todos los materiales distintos. Aparte de este, también tenemos uno sobre acuarelas, acrílicos y también lápices de colores. Puedes ir a verlos desde aquí o también te los dejaré en la descripción. Muchas gracias por ver, mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.